Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lourdes Fabiola Millán López y soy aspirante a la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema de investigación que elegí para el proceso de ingreso es inclusión social y laboral de personas con discapacidad en México. Y bueno, para poder hablar del tema tenemos que saber un poco de contexto histórico sobre todo. Bueno, empezamos desde antes de los años 70, cuando las personas con discapacidad eran consideradas no como personas. Entonces les respetaban los derechos laborales, obviamente no se les respetaban, pues en general los derechos humanos no tenían garantías individuales. eh, Realmente vivían aislados de la sociedad, de la dinámica social y laboral, hasta que más o menos por los años 70, mediados, se da un fenómeno en el que personas con discapacidad y sus familiares forman organizaciones sociales que van a servir para, más bien por medio de marchas, por medio de asistir a Congreso de Estados Unidos, esto se dio en Estados Unidos, por medio de muchas cosas logran impulsar el reconocimiento de las personas con discapacidad y es de la manera en que de hecho varios países voltean a ver el problema y dicen, pues sí, sí existen, o sea, sí existen con las personas con discapacidad y tenemos que volver a verlas y tenemos que hacer algo para que sean parte de la dinámica de nuestro país, por ejemplo. Y bueno, para poder hablar más a profundidad del tema, tendríamos que saber los conceptos más importantes, que es discapacidad e inclusión. Y bueno, la discapacidad, aquí tenemos dos conceptos diferentes. La discapacidad se explica fundamentalmente por las desventajas que un individuo con un déficit experimenta a la hora de participar en igualdad de condiciones al resto de sus conciudadanos. Este concepto es de García Martín del 2005, autor mexicano, en el que nos explica que la discapacidad la ostenta un individuo. Es una desventaja de un individuo que no puede estar en igualdad de condiciones con los demás, porque no tiene los elementos necesarios para cubrir eh, ciertas características que lo hagan integrarse a la dinámica social y laboral del lugar donde vive. Es, por ejemplo, en caso de que yo no pudiera caminar, que pues realmente el problema es mío, yo tengo que ver cómo hacer para bajar esa banqueta, yo tengo que ver cómo hacer para llegar a ese trabajo, para empezar a conseguir el trabajo, para poder aspirar a tener una vida más o menos común o de igualdad con mis conciudadanos. Ya en la segunda parte, bueno, en el segundo concepto, nos explica Maldonado ya en el 2013, unos años después, la discapacidad se entiende como un fenómeno social que como tal exige una actuación pública supraindividual encaminada a lograr cambios ambientales y sociales que posibiliten la participación plena de las personas con discapacidad en las diferentes áreas de la vida social. Esto quiere decir que ya hay un cambio de paradigma total. Para empezar, nos dice que la discapacidad es un fenómeno social. Esto quiere decir que no quien tiene la discapacidad o la desventaja física o mental es más bien quien tenga que adaptarse. Más bien es responsabilidad
tanto de la persona con discapacidad como de sus familiares y de las personas que le rodean. Sector empresarial, por ejemplo, sector gubernamental. Entonces, podemos hablar de que todos somos responsables de cómo se ve la discapacidad, cómo enfrentar más bien la discapacidad. En segundo lugar, nos dice que se necesita una actuación pública superindividual. ¿Qué significa esto? Significa que las personas debemos de dejar de ser individualistas, de ver todo de manera individualista. Tenemos que ver más allá de lo individual, supraindividual. Entonces, bajo este tenor, podríamos decir que, que hay que ver a los lados qué necesita la persona que está al lado, en qué puedo yo ayudar para poder lograr sus metas como yo también puedo lograr las mías, ¿no? Entonces, se dice que este concepto nos dice que hay que lograr cambios ambientales y sociales. Se tienen que lograr cambios ambientales y sociales para que las personas con discapacidad puedan vivir una participación plena. Entonces, no es responsabilidad solamente de las personas con discapacidad a ver cómo le hago para poder incluirme en la dinámica social y familiar, sino que se tiene que ver de distinta manera, se tiene que ver desde una visión social completa. Y ahora, ¿qué es inclusión? La inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en el proceso. La inclusión obviamente no se da solamente con las personas con discapacidad. La inclusión, como su nombre lo dice, es incluir. La inclusión se debe de dar, obviamente, en personas con discapacidad, se tiene que dar en todos los sectores, o sea, no porque el señor es de la tercera edad, ya no puede participar en la dinámica social y laboral, solamente o solo porque es mujer, no puede participar en ciertas actividades como se dio alguna vez. Hace muchos años que las mujeres no podían votar, las mujeres no podían ir a la escuela, se tenía una exclusión de las mujeres en muchos de los ámbitos laborales, escolares, etcétera. Entonces se da un fenómeno social en el que la mujer ya es incluida en cualquier tipo de dinámica, de tal manera que ahora se ve como iguales, ¿no? Tanto en el gobierno, en la educación, en los trabajos, en, en cualquier parte. Entonces eso es lo que se quiere lograr con las personas con discapacidad. Y bueno, el gobierno federal de México también ha tratado de instrumentar programas para lograr la inclusión completa de las personas con discapacidad. Esto lo ha hecho por medio del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. También, bueno, realmente está dividida en tres ramas. Esta es la segunda rama, que es el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, o PRONADIS, y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, o CONADIS. Las primeras dos, el sistema y el programa, se enfocan más a la forma, al cómo se va a llevar a cabo la instrumentación, todo lo reglamentario, todo lo que tenga que ver con la forma. Entonces, el consejo o la CONADIS, el CONADIS, perdón, ya hace como el vínculo entre el gobierno y
la, y las personas con discapacidad. Entonces, eh, bueno, ya hablando ya de la parte del vínculo, en la bitácora de investigación, realicé la investigación aquí en mi municipio, que es Tenancingo de Degollado, en el Estado de México. Eh, Fui a la oficina de la Defensoría de Derechos Humanos, que es quien es el vínculo de CONADIS con las personas con discapacidad. La oficina está ubicada en el Ayuntamiento Municipal de Tenancingo, en Tenancingo. Eso se realizó el día 13 de agosto con el mismo tema, ¿no? Inclusión laboral y social, perdón, de personas con discapacidad, no lo puse. Eh, esta, en esta bitácora hay una observación. La oficina está en el segundo piso del ayuntamiento, entonces realmente para personas con discapacidad física realmente se haría imposible o muy difícil es tener acceso a dicha oficina. Para empezar, esa es la observación. La entrevista se la hice al licenciado Gerardo González Quintero, quien es defensor de los derechos humanos del mismo municipio de Tenancingo de Degollado. El licenciado me comenta que la instrumentación no se da de manera correcta. Para empezar, él es defensor de los derechos humanos y se hace en conjunto con el DIF municipal, es como se logra la inclusión o la inserción de personas con discapacidad al área laboral de la entidad. Entonces, nos comenta que realmente es muy difícil, es muy bajito el porcentaje de personas que se acerca a, a la a su oficina a solicitar el vínculo con las empresas o con el gobierno para poder realizar la inclusión laboral. Realmente no se tiene ni siquiera un censo municipal de personas con discapacidad. Entonces, para empezar, no está bien implementado. La encuesta, se realizó a personas con discapacidad y a sus familiares. Y bueno, en la interpretación podemos ver que la mayoría de personas que respondió fueron familiares de personas con discapacidad. La mayoría la adquirió, la discapacidad ya haya sido por enfermedad, accidente o negligencia médica. La mayor fue por enfermedad por accidente y por otro tipo de situación. Actualmente la mayoría no recibe atención médica y actualmente también la mayoría trabaja. En segundo lugar, no tienen ninguna actividad y en tercer lugar, estudian o tienen alguna otra actividad. La mayoría no se siente incluido en la vida laboral, no es tanta la diferencia, pero no se siente incluido en la vida laboral y también la mayoría no siente que tiene las mismas oportunidades laborales que las personas sin discapacidad. Este, Esta es importante en la que preguntamos que si conocen alguna acción del gobierno para contribuir a la inclusión social o laboral de personas con discapacidad. La mayoría no conoce ni siquiera el contacto para poder, poder incluirse en la vida laboral de la entidad. Y en caso de conocer dicha acción, ha sido beneficiado con algún programa eh, y nadie, obviamente si poca gente la conoce, nadie ha sido beneficiado con ningún tipo de apoyo por parte del gobierno. Y pues eso ya nos dice mucho sobre la instrumentación. Y bueno, los resultados
en los resultados vemos que hay poca información educativa